¿Cómo está Justin? Buenas tardes también. Un momentito, a ver, ya está grabando. Sí, ajá. Esa es básicamente la particularidad que tiene el tema del electromagnetismo, ¿no? La cantidad de ecuaciones. Ajá. Sí, pero practicando vas a ver que va a ser más sencillo todo. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Listo, vamos a ver la segunda parte del tema, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa trata acá. Lo que hemos visto anteriormente es, según Hans Christian Ørsted, él decía, o él descubrió que una corriente eléctrica genera alrededor un campo magnético. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Pero resulta que los físicos, los científicos empezaron a preguntarse, ¿ya? ¿Y será posible lo inverso? O sea, un campo magnético podrá crear una corriente eléctrica. Empezaron a trabajar porque no encontraba, querían demostrar que eso es posible. Y si es posible eso, ¿qué tendría que cumplir? Entonces, en física no es que descubres, por ejemplo, una cosa, lo inverso debe ser así. No necesariamente. Tendrías que, en física, hay que demostrar. Si no, no, de alguna forma, o al menos experimentalmente, tienes que demostrar la existencia de lo que indicamos. Entonces acá tenemos una barra y acá tenemos una espira. Una espirita metálica y acá le colocamos un galvanómetro. Básicamente el galvanómetro lo que me indica es la presencia de la corriente. Esto va en un sentido o otro sentido. Entonces me indica eso, la presencia de la corriente eléctrica. Notaron que cuando tienes este imán, lo dejas a una cierta distancia de la espira, sin mover ninguno de ellos, no hay corriente. Pero cuando el imán se acerca o se aleja de la espira, detecta este galvanómetro la presencia de una corriente. Entonces, también acá, mira, acá tenemos una espira, acá pasa una corriente. Entonces por acá pasa una corriente y en esta espira de la derecha hay un campo magnético se crea. A ver, mientras que está pasando la corriente, acá no detecta el galvanómetro nada. Pero apenas esto se prende o se apaga, en ese instante sí detecta el galvanómetro una corriente eléctrica. Allí sí detecta la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué cosa podemos notar? Mira, al acercar o al alejar el imán de la espira, se observa que el galvanómetro detecta ¿qué cosa? Una corriente eléctrica. Cuando no hay movimiento relativo entre estos, ¿ya? Entonces, no existe la corriente eléctrica. Entonces, de acá podemos notar algo, que un campo magnético no necesariamente genera una corriente eléctrica. Recuerda, un campo magnético no necesariamente genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, acá te decía el imán, cuando estaba en reposo, al igual que la espira, no detectaba nada. Y había el campo magnético, pero no detectaba nada. Debería pasar algo más. A ver, entonces, tiene que haber, ¿está relacionado con un campo magnético? Sí, pero tiene que haber una variación. Una variación en algo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver ahora. Mire, en primer lugar, tenemos aquí una barra, ¿ya? Una barra metálica, vamos a suponer que se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha. Entonces, esta barra se mueve a la derecha, tiene una cierta longitud. Hay un campo magnético que se calcula como, mira, acá tenemos la barrita, el campo magnético está saliendo, entonces el campo magnético sería saliente, chicos. Eh, va a ocurrir esto, que cuando la barra, este es una riel, acá forma una espira. Conforme tú te vayas alejando, entonces el área de esta espira va aumentando. Entonces lo que va a ocurrir es que esta barra se va a comportar como una batería. Quiere decir que si es como una batería, significa que
Esto me da una diferencia de potencial. Y colocando acá, se genera una corriente eléctrica. Vamos a ver una cosa. Mira, con tu regla en la mano derecha, ¿te acuerdas? El dedo pulgar, bueno, el dedo índice en la dirección de la velocidad. Mano derecha, tu dedo medio, como es puntito el campo magnético, tu dedo medio de acá tiene que estar saliendo. Mano derecha, dedo índice a la derecha, dedo pulgar hacia arriba y estiras tu, no, dedo medio hacia arriba y estiras, en este caso, tu dedo pulgar y me indicaría hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que hacia abajo se están yendo las cargas positivas porque la fuerza magnética está arrastrando las cargas positivas. Hacia abajo se van las cargas positivas y hacia arriba las cargas negativas. Entonces, en la zona C hay un mayor potencial, en la zona D hay un menor potencial. Significa que, vamos a verlo de otra manera también ahora, ¿ya? Significa que si esta barra se comporta como si fuera una batería. Si se comporta como si fuera una batería, la corriente estaría yendo del potencial mayor, izquierda, arriba, derecha, hacia el potencial menor. Estaría yendo una corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo se calcula la diferencia de potencial? Ahora, esa diferencia de potencial entre los extremos se llama también FEN inducida. FEN inducida. FEN era fuerza electromotriz inducida. Es un voltaje en realidad, pero se llama inducido. Una FEN inducida. Se calcula la rapidez de la barra por la longitud de la barra por el campo magnético o inducción magnética. Yo me acuerdo así, la FEN inducida se calcula como voleibol, voleibol. Así me acuerdo, ¿ya? La FEN inducida es V, que es la rapidez, por L, que es la longitud, por B, que es el campo magnético o inducción magnética. No te olvides que V es la rapidez del alambre en metros por segundos, L la longitud del alambre en metros y la FEN sería en vol, como es una diferencia potencial en vol. Y recuerda, como acá se comporta como una batería que me da un voltaje o una FEN inducida, si acá le colocamos una resistencia se combina con VIR. También vamos a combinarlo con VIR. Ah, no te olvides que el campo magnético o inducción magnética B se mide en Tesla. Ya está, ¿no? Ya le tomaré captura. Ya. A ver, ¿cómo sería este problemita? A ver, a ver. Vamos a ver. Es una barra de 6 metros con una rapidez de 18 kilómetros por hora. Está en una región de campo magnético de 3 Tesla. Pero antes que hacer cualquier cosa, la FEN inducida entre los extremos A y B, vamos a utilizar voleibol. ¿Ya? Voleibol. En este caso, chicos, en este caso la rapidez tiene que estar en kilómetros, en metros por segundos. 18 kilómetros por hora por 5 sobre 18 y se convirtió en 5 metros por segundos. Ahora sí, la FEN inducida entre los extremos se calcula como voleibol. Es la rapidez que vale 5 por la longitud que vale 6 por el campo magnético que es 3. 5 por 6 por 3 sería 90 y la diferencia potencial es 90 volt. ¿Dónde está mayor potencial? Mira, si se movía a la derecha, el ejemplo de hace un rato, se movía a la derecha y el campo magnético era puntito, ya, el caso anterior, mira, ¿no? Era puntito el campo magnético y se movía a la derecha, abajo era mayor potencial, arriba menor potencial cuando ocurría esto.
Y acá obviamente va a ser lo opuesto porque ya no es puntito, sino es X. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que A va a tener mayor potencial de B. ¿Ya? Entonces, las cargas positivas se irían hacia arriba y las cargas negativas se irían hacia abajito. Muy bien. Entonces, cuando tienes una barra que se mueve, la diferencia potencial se calcula voleibol. Rapidez por longitud por el campo magnético. Otra cosita que me va a servir, mira, el flujo magnético. Este es el flujo magnético. Ahora, en el caso del flujo magnético, está relacionado con la cantidad de líneas de campo que atraviesan una espira. Puede ser circular, puede ser una espira rectangular, triangular, pero una espira es un alambre que está doblado, acá formando una circunferencia, un círculo. Espira circular. Está atravesando un campo magnético. Ahora, para determinar este flujo magnético, hay que trazarle una perpendicular, o sea, una normal. Esta normal sería la perpendicular, ¿ya? Del centro saliendo. Ahora, ¿cómo calculas el flujo magnético? Vacos. P es el campo magnético o inducción magnética que se mide ¿en qué? En Tesla. A es el área que está aquí. ¿Coseno de qué ángulo? El coseno del ángulo que forma este campo magnético con la normal. Ya no te olvides, si usas vacos, el ángulo es el que forma el campo magnético con la normal. Ahora, ¿qué pasaría si es que las líneas están atravesando perpendicularmente a la espira? Si las líneas de campo están atravesando perpendicularmente en este caso, a la espira, entonces la normal con el campo no forman ángulo. Sería coseno de 0 es igual a 1. En este caso, el flujo magnético sería máximo y se calcula va. Cuando la línea de campo atraviesan perpendicularmente a la espira, el flujo sería B por A. Pero si es que el flujo magnético no atraviesa la espira, quiere decir que es perpendicular con la normal, o sea, no atraviesa la espira, en este caso el flujo magnético es 0. Nada más. Entonces ya tenemos acá el flujo magnético. ¿En qué se mide el flujo magnético? La unidad del flujo magnético es Weber. Así es su unidad, ¿ya? Weber. Entonces el símbolo es WB. El flujo magnético se calcula en Weber. Ya esa es su unidad. Ejemplo. A ver, el flujo magnético, ¿cómo sería? A ver. A ver, miren. Ya, 24 Weber, ya, gracias Junior. El flujo simplemente sería va cos. El ángulo es el que forma
el campo magnético con la normal es perpendicular, 37. A ver, el flujo sería el campo magnético que vale 10 por el área que me dan de dato 3 por el coseno de 37 que vale 4 quintos. Quinta 1, quinta 2, 2 por 3, 6 por 4, el flujo magnético sería 24 Weber. Claro, muy bien. Una forma de usarlo es haciendo vacos con la fórmula. La otra forma es descomponer este campo magnético, descomponerlo, y voy a multiplicar la componente perpendicular por el área. También te sale así. Si no es usar la ecuación, descomponiendo, y voy a utilizar la componente perpendicular por el área. Ahora, una cosita. Cuando acá de esta espira, la línea están saliendo, la línea de campo está saliendo de la espira. Es positivo el flujo. Pero si la línea de campo estuvieran entrando a la espira, ahí sería negativo. Cuando la línea de campo sale de la espira es positivo. Cuando entran a la espira sería negativo. Muy bien. Bueno, cuando tienes, por ejemplo, una superficie cerrada, que sea una pelota. Una pelota. Cuando tienes una superficie cerrada, si por una zona entra la línea de campo, por el otro lado sale. Pero el flujo total en una superficie cerrada va a ser cero. Por ejemplo, un cubo, una esfera, quiere decir que la línea total de campo que entra es igual a la línea total de campo que está saliendo. Ahora, vamos a ver, ya que tenemos esto del flujo magnético, vamos a ver algo más. La ley de Faraday. ¿Qué cosa me dice el Faraday? Para que exista una corriente eléctrica inducida, tiene que haber una variación en algo. A ver, primero, esta espira se comporta como si fuera una batería que me da una diferencia potencial o fe inducida. Dice Faraday, para que pueda haber esa fe inducida, necesitamos ¿qué cosa? Una variación. ¿Una variación en qué? Una variación en el flujo magnético. A ver, el flujo era vacos. Significa que para que varíe el flujo magnético, o cambie el campo, o cambie el área, o de repente cambie el ángulo. Pero tiene que haber una variación en el flujo de alguna manera. Entonces, según la ley de Faraday, el valor de la fe inducida se calcula N. ¿Qué es N? Me preguntarán. N es el número de espiras. Entre mayor son las espiras, mayor fe inducida va a producirse. Número de espiras por la variación, este triangulito es variación del flujo con respecto al tiempo. O sea, este es el tiempo que transcurre. La fe inducida que se mide en volt es número de espiras. La variación del flujo es flujo final menos flujo inicial, todo sobre el tiempo que transcurre. Esta fe inducida se mide en volt. Ya, esto se mide en volt. Ejemplito. El flujo es una sola espira. El flujo está cambiando desde 10 hasta 25 Weber en 10 segundos. Quiero calcular la fe inducida que se produce ahí. Ajá. Entonces, mira, la fe inducida es número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Es número de espiras por flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. La fe inducida, ¿cuántas espiras hay? 1.
por el flujo final, que es 25 Weber, menos el flujo inicial, que es 10 Weber, entre el tiempo que transcurre, que es 10. Sería 15 sobre 10 y esto sería 1,5 volt. Entonces, muy bien, tiene razón Junior. Si acá le colocases un foquito, prende. Entonces, como ya tengo la diferencia de potencial o FEN inducida, tendría la resistencia, usando BIL, podemos calcular la corriente que circula. Eso es lo que se hace normalmente. De acá, este tipo de problemas, se combina lo que estamos viendo ahora con el tema de electricidad, o sea, electrodinámica. Pero Faraday solamente me indicó el valor de la FEN inducida, no me dijo la dirección. Para la dirección, ten en cuenta esto, ¿ah? Vamos a utilizar esto, ya para evitar la regla de la mano derecha, de ahí sale en realidad. Pero recuerda, mira, cuando es X, cuando veas X, después ya te digo que va a ser X. ¿En qué sentido va? Horario, ¿ya? Cuando veas X, horario. Cuando veas puntito, antihorario. ¿Sí? X, horario, puntito, antihorario. Si aquí es X horario, significa que de acá va arriba, de acá a la derecha, abajo, a la izquierda. Si ves puntito, antihorario, o sea, aquí a la izquierda, abajo, derecha, hacia arriba. Ya, acuérdate, X horario, puntito, antihorario. ¿Por qué me dirá seguro? Vamos a utilizarlo esto. Acá. Dice, la ley de Lenz básicamente me indica la dirección de la corriente eléctrica. Una forma sería utilizar la mano derecha, pero vamos a utilizar lo que te dije hace un ratito, esta propiedad. A ver, ¿qué cosa dice Lenz? Dice que la corriente que se genera va a ser una corriente que tiene un sentido en el cual se opone, la existencia de esta corriente se opone a los efectos magnéticos que lo crearon. Vamos a ver, primer ejemplo, ¿qué pasaría si es que esta espira estuviera antes del campo magnético? No habría ninguna línea que atravesara esta espira, ¿no? Si esta espira hubiera estado por acá, no habría ninguna línea que atravesara. Luego se mueve, dice a la derecha, apenas entra, vamos a suponer que hay dos líneas de campo. Antes de eso, no había nada. Después habían dos puntitos. Lo que va a hacer la espira es crear. ¿Qué cosa va a crear? Un campo magnético de tal manera que contrarreste esta variación. O sea, si acá no había nada, el campo magnético era cero, acá hay dos puntitos, entonces, ¿cómo hago para eliminar dos puntitos? Porque al inicio no había nada. Al final hay dos puntitos. ¿Cómo se eliminan dos puntitos? Con dos X. Esta X con el puntito se elimina. Esta X con el puntito se elimina. Y así el campo magnético al final sería cero. Al inicio el campo magnético es cero, al final también es cero. Esto de acá, las X que aparecieron, es el campo magnético inducido. ¿Quién crea esto? La espira. Ahora, con esto de acá, con esta X que generó la espira, con eso hace la regla de la mano derecha. Dime, si la espira generó X, ¿en qué sentido vendría la corriente? ¿Horario o antihorario? A ver, si es X el campo magnético. Justo en la gráfica que estaba hace un rato. Mira, la espira creó X. ¿En qué sentido? Claro, ¿no? En sentido horario. Tiene razón, así de fácil. Ya con esa gráfica de hace un ratito, con eso sale más rápido. Muy bien. En el segundo caso, mientras que la espira está en el interior del campo magnético, entonces no va a haber variación en el flujo. Por lo tanto, cuando está en la zona de campo magnético constante, ahí no hay corriente eléctrica inducida. ¿Ya? Porque no hay variación, tiene que haber variación en el flujo, acuérdate. En el tercer caso, habían cuatro, se mueve a la derecha, habían cuatro puntitos. Y se va a la derecha, luego empieza a salir de la región. Entonces, si habían cuatro puntitos, luego hay dos puntitos. Oye, al principio habían cuatro puntitos. Aquí, ¿cuántos hay? Dos puntitos. ¿Qué cosa va a generar la espira para que al final sea igual que al principio? O sea, si acá habían cuatro puntitos, al final tiene que haber cuatro puntitos. ¿Qué cosa crea la espira? Ah, la espira va a crear dos
puntitos. ¿No? 2 puntitos. ¿Para qué? Para que 1, 2, 3, 4 puntitos acá al final, con este antes, sean iguales. Y con este que creó la espira, calcula la corriente, la dirección de la corriente. Pero acuérdate, según la gráfica que te enseñé, cuando veas puntito, el campo magnético para este caso estaría en sentido, el campo magnético inducido estaría en sentido, bueno, en este caso estaría en sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Bueno, esta sería la dirección de la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica estaría en sentido antihorario. En el primer caso, la corriente eléctrica estaría en sentido horario y en el segundo caso en sentido antihorario. Nada más. Ahora, uno más para que se entienda. Acá, mira, esta es una espira. ¿Ya? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo de los extremos de este cable lo estiro. Ya no habían 6, ya no hay 6. Al final hay 4. Dime, ¿qué cosa va a generar la espira? Al principio habían 6 puntitos. Luego hay solamente 4. ¿Qué cosa crea la espira? A ver, el campo magnético inducido, ¿cómo sería? Serían 2 puntitos. Porque si al principio habían 6 puntitos, al final tiene que haber 6 puntitos. Y como habían 4 puntitos, genera también 2 puntitos adicionales para que sean 6 puntitos. Este es el campo magnético inducido. Esto lo crea la espira. Si esto lo crea la espira, entonces con esto, con lo que creó la espira, que es el campo magnético inducido, determinamos la dirección de la corriente. Dime, ¿qué dirección tiene la corriente? Mira, la espira creó puntito. ¿Qué cosa? ¿Cómo sería la corriente? ¿Horario o antihorario? Claro, ¿no? La corriente inducida estaría en sentido antihorario, ¿no? Antihorario. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá creo. ¿Sí? Ah, mira, vamos a ver una cosita más. Los transformadores. Un transformador funciona con corriente alterna. Corriente alterna es una corriente que está variando, ¿ya? Entonces, un transformador ideal, prácticamente la potencia va a ser la misma. En un transformador ideal, la potencia es la misma. En un transformador real, la potencia va a ser casi la misma. Un transformador funciona con corriente alterna, o sea, con una corriente variable. No funciona con corriente continua, es imposible. Solamente funciona con corriente alterna, no funciona con corriente continua. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá es un cable que ha sido enrollado. Esto se llama primario y el otro cable a donde sale se llama secundario. Ya entonces, en un transformador, la potencia eléctrica permanece prácticamente constante. Ya, esa es la propiedad de un transformador. Se representa de esta forma. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los transformadores. Entonces, ahora sí, entra tu examen, espero que te vaya muy bien. Te va a ir muy bien, con fe, con fe. Te va a ir muy bien. 4:45 se cierra, así que tú mismo eres. Como dirían, tu momento ha llegado. Así que ya sabes. 4:45 se cierra, chicos, espero que te vaya muy bien. Ajá, ya sabes, entra, entra, entra. Gracias, Tadeusito. Muy bien. 4:45 se cierra, ya saben, chicos.
cómo vamos, Cristiancito? La verdad, a ver. Perfect. No, no te creo. No creo, Cristiancito, ¿ah? Ah, muy bien, Cristiancito. Perfecto, muy bien. También Junior, muy bien. Sencillo, ¿no? La teoría es extensa, eso sí. Los problemas no son tan pesados, sino que el tema es en sí, como dijeron, hay muchas ecuaciones acá, eso sí. Pues los problemas no son tan complejos. Ujú. Muy bien, chicos, muy bien. Todavía le queda 5 minutitos, lo que le falta. Muy bien, chicos. Muy bien. 4 minutitos queda todavía. ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Marcaste mal de repente por hoy casi? ¿Todavía les quedan unos 2 minutitos? Ay. A veces pasa, ¿no? Pero qué bueno que te diste cuenta. Sí, es cierto, a veces nos pasa por el apuro, ¿no? Es un error que puede ser común, pero qué bueno que te diste cuenta, Dieguito. Cosas que pasan. A ver, todavía le quedan 2 minutitos. No, minuto y medio. ¿Cuánto, Dieguito? Perfect. Perfect, Dieguito, espero.
Ya, se va a cerrar en unos segundos. Ujú. Ya se cierra en unos segundos, así que no te voy a quedar con el examen sin entregar. A ver, a ver. Vamos a ver. Ya está. No, todavía no, todavía no. Ya se cierra, ya se cierra. Ya está. Vamos a ver la primera, teoría. Ujú. A ver, la teoría dice, todo campo magnético crea una corriente eléctrica inducida. No es así, ¿no? Porque tiene que haber una variación. Dice, todo campo no. Esa es la primera falsa. La segunda, el flujo magnético se mide en Tesla, falsa también. El flujo magnético se mide en Weber, no en Tesla. Falsa también la segunda. La tercera, un transformador funciona con corriente eléctrica continua, falsa. Te dije, ¿no? Con corriente continua no funciona, sino con corriente alterna. Todas son falsas, la primera es avioncito. En la 2, la diferencia potencial entre los extremos se calcula como ofén inducida voleibol. Rapidez 6 por longitud 2 por el campo magnético que es 3. Y esto sería 36 volt. Casita en la número 2. En la número 3, según Faraday, la fe inducida se calcula como flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. El flujo final 140 menos flujo inicial 60, todo sobre el tiempo que es 10. 160 menos, o 140 menos 60 es 80. Sobre 10, esto sería 8 volt. La diferencia potencial es 8 volt, sería la 3 besito. En la 3 besito. Entonces, 3 besito que es 8, 12 casita que es 36 volt, y un avioncito que es todo falso. Eso sería con respecto al examen. Espero que les haya ido muy bien. ¿Sí? Y todo bien, ¿no, chicos? Muy bien. Acabamos con esta parte de los transformadores, ¿ya? Como te decía, un transformador funciona con corriente alterna. Ahora, por donde llega la corriente se llama primario. A lo que se convierte se le llama secundario. Dependiendo del número de enrolladuras, se llama devanado esto. Devanado primario, devanado secundario. Acá hay un número de espiras, acá también. Dependiendo de la relación que hay entre las espiras, la corriente puede elevarse o disminuir. Un transformador que eleva la corriente o el voltaje se llama elevador. Cuando disminuye, reductor se llama. La potencia permanece constante, ¿ya? No hay pérdida de energía. No hay pérdida de potencia. En un transformador ideal. En uno real hay una pérdida, pero es pequeñita. La relación que hay, la diferencia, a ver, el número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario es igual a voltaje primario sobre voltaje secundario, y es igual a corriente, pero secundario, sobre la corriente en el primario. Esto de acá para mi transformador. Y esto de acá, por ejemplo, lo utiliza. Si yo tenía un amigo que cuando hace años le trajeron un PlayStation, hace años, de su familiar de Estados Unidos le mandó, y tuvo lo que hizo es se emocionó tanto que lo conectó simplemente. ¿Qué pasó? Se quemó. Porque acá trabajamos con 220 voltios, allá trabajan con 110. Por eso se quemó, por eso que utilizan los transformadores, ¿no? Un adaptador, justamente para evitar ese problemita.
Muy bien. Entonces, ahora sí, ya con esto podemos empezar a destruir los problemas, chicos. A destruir, se ha dicho, los problemas. Sí, pues. Así pasa a veces, ¿no? Uno cuando no sabe a veces comete errores, ¿no? Claro. A ver, la número 1. Comenzando, chicos. Mire, vamos a hacerlo decomponiendo, ¿ya? Le expira 0,8, 0,8, es una cuadrada. El flujo, vamos a hacerlo, puedes hacerlo con vacos. Yo lo voy a hacer así, descomponiendo. Si esto es 5 raíz 2, el ángulo 45, a la derecha 5 Tesla, hacia arriba 5 Tesla. Voy a hacerlo más fácil. La línea está saliendo, ¿no? El campo está saliendo de la espira. Entonces, el flujo sería B por A. Cuando es B por A es el campo que es perpendicular a la espira por el área. El flujo es el campo perpendicular a la espira sería 5 por el área que es 0,8 por 0,8. Y hace la multiplicación acá, el flujo magnético sería 3,2 Weber. Nada más 3,2 Weber. Esa es la pregunta número 1, chicos. Muy bien. En la número 2. En la número 2, para que no te pierdas, vamos a hacer algo. Mira, esta superficie, ¿cómo es? Esta superficie es inclinada. Yo quiero el campo, el flujo magnético que atraviesa esta superficie. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Imagínate que esto de acá, el campo magnético, fuera como un rayo de luz. Y la sombra de este sobre el eje XY sería la cara que está aquí. ¿Cómo sabe que voy a coger esta cara y no de repente la que está parada? Porque tienes que, en este caso, proyectar y de tal manera que esa proyección sea perpendicular a la línea de campo. O sea, si el campo es vertical, busca el área que forma esto, pero el área que forma horizontal. En este caso, en el plano X y Y. Y justamente sería el área que está aquí. El área es esto. El campo magnético está hacia arriba. Y lo tomaría el campo magnético perpendicular al área que está aquí. Entonces, cuando tienes una superficie así medio extraña, vas a hacer esto, ¿ya? Vas a hacer la sombra, la proyección del área sobre este eje que es perpendicular al campo magnético. Y el flujo magnético, ahí está, el área que está ahí, el área que está acá. Sería el área de rectángulo de 3 centímetros por 50 centímetros. El flujo es B por A. El flujo sería el campo magnético que vale 2
por el área rectángulo que es 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2, por este de acá que es 50 centímetros, o sea, 50 por 10 a la menos 2. El flujo sería 300 por 10 a la menos 4 Weber, o si no, 30 por 10 a la menos 3 Weber. Pero el flujo sería 30. 10 a la menos 3 se convierte en mili. El flujo sería 30 miliweber. 30 miliweber. En la 2 entonces sería la clave dinosaurio. Nada más. Ujú. Uy, la número 3. A ver, vamos a ver. Miren. Dice, el área, acá en la esfera circular, el área es 200 centímetros al cuadrado. Se encuentra en un plano perpendicular al campo magnético. ¿Está variando ese campo magnético? Ah, mira, no, el campo magnético es de 1 Weber por metros al cuadrado. La FEM inducida dice, calcula mientras que ese campo magnético desaparece. Significa que el campo magnético final es 0 y desaparece en 0,02 segundos. El área 200 centímetros al cuadrado. ¿Alguien sabe cómo se convierte de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado? ¿Cómo se hace esa conversión? Si yo tengo 200 centímetros al cuadrado, ¿cómo se pasa a metros al cuadrado? A ver, ¿alguien se acuerda? Si no, igual lo voy a hacer, no te preocupes. Ya, a ver. En este caso sería S200, pero por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ya, mira, acuérdate, centímetros a metros, lo que tienes en centímetros, multiplícale por 10 a la menos 2. Centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, lo que tienes en centímetros al cuadrado, multiplícale por 10 a la menos 4. Y se convierte en metros al cuadrado. Si tienes centímetros cúbicos y quiero pasarlo a metros cúbicos, lo que tienes en centímetros cúbicos, multiplícale por 10 a la menos 6. Y se convirtió en metros cúbicos. Ahora, al principio y el campo magnético es de 1. Weber por metros al cuadrado es Tesla. Y al final es 0 Tesla. La fe inducida es número de espiras por la variación. En este caso, la variación del campo con respecto al tiempo. Bueno, número de espiras, la variación del flujo con respecto al tiempo. Es igual a número de espiras. El flujo sería variación del campo por el área, todo con respecto al tiempo. Entonces, la fe inducida sería número de espiras por la variación del campo por el área con respecto al tiempo. ¿El área cambia? No. Entonces el área lo sacamos. Sería número de espiras por el área por la variación del campo con respecto al tiempo. Más fácil. La fe inducida es, ¿cuántas espiras hay? Dice, es una espira.
hay una sola espira, 1. Por el área es 200 centímetros al cuadrado. Para metros al cuadrado sería 200 por 10 a la menos 4. El cambio del flujo sería el cambio de campo. El campo inicial acá sería 1. Resta con el otro que sería 0. El final es 0. Todo esto entre la variación de tiempo o el tiempo que transcurre, que es 0,02. Y haciendo esta operación, la FEN inducida, ¿cuánto sería? Sería de 1 volt. Ahí sería simplemente 1 volt. La 3 entonces sería besito. En la 4 dice, ¿cuál es la corriente inducida en el circuito? Ajá, tienes esta barrita que está moviéndose a la derecha con 0,5 metros por segundos. Hay una resistencia acá de 1,2 por 10 a la 5 ohm. El campo magnético acá es 6 por 10 a la 5 Tesla y la longitud de la barra es 2 metros. Se mueve hacia la derecha la barrita. Quiero calcular acá cuánto sería la corriente inducida. A ver, eso es un problema que sí o sí hay que conocerle. A ver, ¿qué dice la 4? Ya. A ver, vamos a ver. Chicos y chicas. La barrita se mueve a la derecha con una cierta velocidad. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto es la corriente inducida, ¿no? Ujú. La corriente inducida. Pero mira, esta barra se mueve en una región de campo magnético, tiene longitud la barrita y tiene velocidad. ¿Qué cosa calculamos? A ver, al ojo. Como hay muchas ecuaciones, primero nos ordenamos. ¿Qué cosa podemos calcular en primer lugar? ¿O qué ecuación utilizamos? Vamos a utilizar esta ecuación, mira. Como están a una diferencia potencial, ya, que se llama FEN inducida, entonces voy a calcular la FEN inducida. ¿Cómo? Voleibol. La FEN inducida sería voleibol. La FEN inducida sería la velocidad que es 0,5, ¿no? La velocidad es 0,5 por la longitud de la barra que es 2, por el campo magnético que es 6 por 10 a la 5. Y esto me sale 6 por 10 a la 5 volt. Ajá, ya tengo la FEN inducida. O sea, esto de acá se comporta como una batería que me da este voltaje, que es la FEN inducida, 6 por 10 a la 5 volt. Si ya tengo la resistencia, ¿cómo lo relaciono? Usando VIR. El voltaje que me da esa batería sería 6 por 10 a la 5.
es igual a la intensidad de corriente eléctrica que circula por ahí por la resistencia. ¿Y la resistencia cómo sería? Sería 1,2 por 10 a la 5. Y esto me da una intensidad de corriente de 5 amperes. En este caso la clave es casita. Muy bien, Junior. En ese problema la clave es casita. ¿Está bien, babies? Clásico esas preguntitas. Siguiente, la número 5. La barra se mueve a 2 metros. Te piden la velocidad que tiene esa barra. De tal manera que ese foquito tiene una potencia de ¿cuánto? De 10 watts. Entonces ilumina con 10 watts de potencia. Y la resistencia, ¿cuánto sería? De 40 ohms. El campo magnético 2 Tesla. A ver. Ya. Vamos a ver en este caso, chicos. Como acá te dan la potencia de ese foquito y te dan la resistencia, se puede calcular qué cosa, la corriente que circula. Puede ser la corriente o puede ser también la diferencia potencial. Vamos a calcular la diferencia potencial. Pero esa diferencia potencial es la que crea qué cosa, la barra que se mueve. Ah, entonces la potencia es la FEN, en este caso, la diferencia potencial, que sería la FEN inducida al cuadrado sobre la resistencia. Esta es la ecuación de electrodinámica. Resistencia pasa a multiplicar. La FEN al cuadrado es igual a la potencia por la resistencia. La potencia 10, la resistencia 40. 400 es E al cuadrado, sácale raíz, la FEN sería 20 volt. Ah, quiere decir que si entre estos extremos hay una diferencia potencial o FEN inducida de 20 volt, ¿quién lo crea? La barra. La barra que se mueve genera esta diferencia potencial de 20 volt. Pero ¿cómo calculas esto? Ah, voleibol. Voleibol. La FEN inducida sería 20. Es igual a rapidez de la barra V por la longitud de la barra que vale 2, me dan de dato, por el campo magnético que vale 2. 4 pasa a dividir, el voltaje sería 5, bueno, la rapidez sería 5 metros por segundo. La clave sería, a ver, casita, ¿no? Casita. A ver, 4. ¿Está bien? A ver, revísalo, ¿todo bien, todo bien? ¿Qué es, Fabricito? ¿Todo bien?
¿Sí? ¿Todo bien? Ujú. Muy bien. Muy bien. Por ahí, de repente, en alguna operación, por eso se te fue de repente. Revísalo. Igual, muy bien, Fabricito. Mm. Esto es cómo se comporta el campo magnético con el tiempo. El campo magnético sobre el tiempo el área, hay una espira, atraviesa una espira de cuánto de 0,3 metros al cuadrado. Mire, vamos a ver esto. El campo magnético está en militesla, el tiempo en segundos. Acá lo que me está indicando es cuánto está variando el campo, ¿ya? Ahora, una cosita. Si acá le colocamos un ángulo, por ejemplo, teta, ¿ya? La tangente teta sería el que está al frente, que representa el cambio de la variación del campo magnético con respecto al cateto adyacente, que es la variación del tiempo. Entonces, la tangente de teta representa el cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Sería cateto opuesto, que es 2, pero 2 militesla, o sea, 2 por 10 a la menos 3 tesla, sobre el cateto adyacente, que es 0,3. 0,3 es 3 décimos. Y esto me queda 20 tercios por 10 a la menos 3 teslas por segundo. Entonces ya tengo la variación del campo con respecto al tiempo, que es 20 tercios por 10 a la menos 3 teslas segundo. La variación en este caso, la FEN inducida, sería la variación del flujo con respecto al tiempo. La variación del flujo con respecto al tiempo. Pero el flujo, como entra perpendicularmente, entonces acá dice, entra perpendicularmente, el flujo sería B por A simplemente. B por A. Entonces la FEN inducida sería la variación del campo por el área entre el tiempo. Ahora, la variación del campo con respecto al tiempo me da así, mira, la variación del campo con respecto al tiempo lo calculé acá. Sería 20 tercios por 10 a la menos 3. Ya tengo la variación del campo con respecto al tiempo, multiplicado por el área, que vale, el área sería de 0,3. Y multiplicas esto, me quedaría, en este caso, esto es 3 décimos, 3 arriba, 3 abajo se va, 20 entre 10 sería 2 por 10 a la menos 3, o sea, sería 2 milivolt. Entonces la clave sería 2 milivolt dinosaurio. Alguno se puede preguntar, ¿y qué habrá pasado para que sea negativo? Ah, ya. Cuando la gráfica de campo con respecto al tiempo está yendo hacia arriba, esta variación con respecto al tiempo es positivo. Pero si hubiera estado yendo hacia abajo la gráfica, ahí sería negativo, ¿ya? Cuando va hacia arriba la gráfica es positivo, cuando va hacia abajo es negativo. La 6. La 7.
Mira, en este problemita, chicos, dice, la espira cuadrada es de 10 a la menos 1 metro cuadrado de área. Tiene una resistencia de 90 miliohm. Dice, la rapidez con la cual varía el campo magnético, que es, me están pidiendo cómo está variando la rapidez con la cual varía el campo magnético, y el campo magnético es perpendicular a la espira. De tal manera que hay una resistencia y produce una potencia de 1 watts. En primer lugar, si me hablan de la potencia, vamos a calcular potencia, ya calculamos la Fe inducida, y como me da la resistencia, utilizamos esto. Potencia es la Fe inducida al cuadrado sobre la resistencia. Pasa a multiplicar, la Fe inducida al cuadrado es igual a potencia por resistencia. La Fe al cuadrado es la potencia que vale 1 por la resistencia, que es 90 mili, o sea, 90 por 10 a la menos 3. Y esto es igual que decir 9 por 10 a la menos 2. Es Fe al cuadrado. Sáquenle raíz. La Fe sería 3 por 10 a la menos 1 volt. 3 por 10 a la menos 1 volt vendría a ser 0,3 volt. Ah, ya tengo la Fe inducida. La Fe inducida aquí sería 0,3 volt. Según Faraday, la Fe inducida sería número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Pero dice que el campo es perpendicular al área. Entonces, la variación del flujo se puede calcular como variación del campo por el área, todo sobre el tiempo. Pero como el área no cambia, sacamos el área, sería número de espiras por la variación del campo con respecto al tiempo por el área. Ahora, la Fe inducida sería 0,3, es igual. Esta es la variación del campo con respecto al tiempo. La variación del campo magnético con respecto al tiempo también se le llama rapidez con la cual varía el campo magnético. Ya, la rapidez con la cual varía el campo magnético es la variación del campo magnético sobre el tiempo. Esto están pidiéndome. ¿Ya? Multiplicado por el área. Pero el área, ¿cuánto vale? 0,1. Y de ahí pasa a dividir y me piden la variación del campo con respecto al tiempo sería 3. ¿3 qué? 3 Tesla por segundos. Entonces la 7 sería casita. Ahí la 7 sería casita, chicos. La 8. Uy, a ver, un transformador.
Miren, chicos, el transformador, a ver, dice que la potencia es 960 watts. En el Perú trabaja con 220 volt. En Europa trabaja con 240 volt. Ahora, una cosita hay que recordar, que en un transformador acá consideramos que la potencia es constante. Si la potencia del transformador en Perú es 260 watts, en cualquier lado 960 watts, pero la potencia no va a cambiar. Pero la potencia se calcula voltaje por la intensidad de corriente. La potencia del transformador en este caso, la potencia ahí, 960 es igual a 240 por la intensidad de corriente, ¿no? Entonces de acá la intensidad de corriente es de 4 amperes. Lo que estoy haciendo es transformar lo que consume el voltaje en Perú con el que consume en Europa. Pero la potencia va a ser la misma. La potencia va a ser la misma. Cuando hace la conversión, la potencia va a ser la misma. Por eso, entonces, la potencia acá es igual a la potencia en esta parte. Entonces, de ahí trabajamos potencia es igual a voltaje por la corriente, y de ahí me salió la corriente de 4 amperes. Esa es la 8. La 9, otro transformador. A ver, chicos. Miren, el voltaje eficaz, mira, en realidad el voltaje está variando. 220 trabajamos, pero es un valor que varía, pero es como un promedio. Cuando hablamos de eficaces, trabaja con un valor promedio. En el primario hay 200 volt. En el primario hay 400 espiras. En el secundario hay 300 espiras y hay una potencia de 60 watts. Quiero calcular acá, en este caso, a ver, la corriente eléctrica que circula por acá. Esta lamparita, la lamparita tiene una potencia de ¿cuánto? De 60 watts. Entonces, vamos a calcular, ¿qué cosa? Podemos calcular en este caso el voltaje aquí, en el secundario, porque tengo voltaje primario, número de espiras primario, entonces en el secundario calculamos el voltaje. Número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario es igual a voltaje primario sobre voltaje secundario. En el primario hay 400 espiras sobre en el secundario 300, es igual el voltaje en el primario 200 sobre el voltaje secundario que no lo conozco. Y de ahí el voltaje en el secundario sería 150 volt. Ah, ya tengo el voltaje en el secundario, qué chévere. Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a utilizar esta ecuación. Como ya tengo el secundario, el voltaje o diferencia potencial, ya tengo en este caso la potencia del foquito sería potencia es igual voltaje por la intensidad de corriente. La potencia, ¿cuánto sería? 60.
la potencia, en este caso, del foquito 60. Es igual a, el voltaje, está un voltaje de cuánto en el secundario de 150 por la intensidad de corriente eléctrica que pasa a dividir, y la intensidad de corriente eléctrica sería de 0,4 amperes. Entonces la 9 sería casita. 0,4 amperes casita. Es otro problema transformador acá. Espero que esté más claro. Muy bien. La número 10. Pregunta de examen de admisión. A ver. El campo magnético está entrando. Es una espira en forma de triángulo equilátero. A ver, a ver. Miren, en la pregunta número 10, el flujo, vamos a descomponer el campo que vale 4 Tesla. Una parte a la izquierda, otra parte hacia abajo. Como acá el ángulo es 60, este es 4 Tesla, el que está acá sería 30 graditos, este que está frente a 30 sería 2 Tesla, y esto sería 2 raíz de 3 Tesla. Descompuse. Ahora, como el campo magnético está entrando, gracias, como el campo magnético está entrando, el flujo negativo sería menos campo por el área nada más. Pero el campo que está entrando perpendicular a menos el campo 2 por el área. El área de un triángulo equilátero. A ver, ¿cómo es el área de un triángulo equilátero cuando te dan el lado? Es A. A ver, eso es Geo. Si te dan el lado que es A, en un triángulo equilátero, ¿cuánto sería el área? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Ya? Acá sería, ¿no? Mira, sería menos el campo por el área. Sería menos el campo por el área, que sería A al cuadrado, ¿sí? Por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien.
Entonces, esto ya es el área, ahí tienes todo. El flujo sería menos el campo magnético, que es perpendicular, es 2, por el área que es a al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Y luego de ahí, acomodándome, quedaría mitad, menos a al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Y esto, ¿y en qué se mide? En Weber. Ahí sería la clave en nano. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Te salió? Junior. Ah, te salió. Ah, el 2 del campo te faltó. Ah, ya. Sí, ten cuidado. Y peor, encontraste clave. Está bien, solo que hay que tener cuidado. Estás bien, falta una partecita nomás ahí. Sí, estamos avanzando bien. Bien, chicos, ahí. Bien con todos. Ajá, todo bien, ¿no? Mira, como te das cuenta, ahí simplemente hay que... Lo mismo que hemos hecho va a venir un examen de admisión, solo que hay que leer bien. Y la parte operativa también hay que tener cuidado con eso. Sí, esas dos cositas hay que tener en cuenta.